Entre 1998 y 2001 se llevó a cabo una campaña contra la contaminación de las aguas, producida por el vertido de sustancias tóxicas, la mayoría en forma ilegal. Greenpeace decidió ponerle nombre y apellido a la contaminación, señalar quiénes estaban volcando esas sustancias al medio ambiente y responsabilizarlos por los daños provocados. Otro de los objetivos de la campaña contra la contaminación fue alcanzar la sanción de una ley nacional de reducción de los vertidos de sustancias peligrosas a las cuencas hídricas y al medio ambiente. Lamentablemente, la campaña se vio eclipsada por la crisis del 2001 y las propuestas legislativas se diluyeron en la debacle general. De todos modos, este trabajo sirvió para alertar sobre la situación de muchas industrias sucias y fue uno de los soportes en los que se basó la denuncia de la coalición ciudadana, que derivó en la actual intervención de la Corte Suprema en el caso del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Cada actividad, cada acción, cada cosa que uno hace es un eslabón en una cadena que tal vez años después da sus frutos, ¿no? Y no por eso es menos importante. Por eso uno a veces es como los que los pasa de largo, porque dice esto no resultó en un logro directo, pero tal vez cambió la mentalidad de alguna gente, y esa gente hoy, como te decía, tal vez en el caso del Riachuelo, por ejemplo, hoy esté siendo tapa de los diarios porque está poniendo sobre el tapete nada menos, en el caso de la causa del Riachuelo, nada menos que la política ambiental de la Argentina casi pasa por el tema del Riachuelo y llegó a la Corte Suprema, cosa que dudo que vuelva a pasar con ningún otro tema. El otro eje de la campaña de tóxicos fue la sanción de 2 leyes que permitieran modificar en forma estructural el problema de la gestión de los residuos sólidos urbanos. La primera, conocida como Ley Anti-Incineración, prohibió la incineración de residuos patogénicos en la ciudad y obligó a las empresas a una reconversión tecnológica ambientalmente amigable. El manejo de la basura en la Ciudad de Buenos Aires era claramente anárquico y apelaba a cualquier tipo de metodología hasta mediados del 70. Recordemos que en la Ciudad de Buenos Aires se incineraba en cualquier edificio la basura, había basurales a cielo abierto, había rellenos sanitarios, había absolutamente cualquier tipo de disparates. A mediados de los 70 es cuando se crea el paradigma del relleno sanitario, es decir, bajo una óptica estrictamente sanitarista vamos a sacar la basura de la ciudad y la colocamos en enterramientos, en rellenos sanitarios, se crea la figura del SEANSE, la figura del cordón, del cinturón ecológico en los alrededores de la ciudad, y ese fue el paradigma que sobrevivió hasta ahora. Paradigma que comienza a mostrar, y comenzó a mostrar, primero que ya no hay más terrenos donde enterrar basura, es una locura seguir enterrando los recursos naturales que la basura representa, y los problemas ambientales y el legado tóxico que significa un relleno sanitario. Entonces Greenpeace irrumpe en esta realidad en el año 2004 y propone cambiar el paradigma a través de lo que llamamos basura cero, que es abandonar los rellenos sanitarios e ir a un sistema donde la reducción, el reciclaje y la recuperación de residuos sea la política central. La ley de basura cero obliga a reducir en forma paulatina hasta llegar a cero para 2020 la cantidad de residuos que se entierran en los rellenos sanitarios. Además, promueve la separación de los residuos en origen, la recuperación y el reciclaje, y dignifica la actividad de los cartoneros. Greenpeace acompañó siempre sus denuncias con propuestas y soluciones reales, accesibles y compatibles con el desarrollo sostenible. En ese sentido, cuando en la década del 80 se comprobó que los gases provenientes de equipos de refrigeración dañaban la capa de ozono, la organización desarrolló en Alemania la tecnología conocida como GreenFreeze, un sistema alternativo para el circuito de enfriamiento de heladeras y aires acondicionados que utiliza gases que no contribuyen a incrementar el efecto invernadero. En Argentina, después de mucho trabajo, algunas empresas se interesaron por el sistema GreenFreeze y en 2003 se inauguró en San Luis la primera planta de heladeras con tecnologías limpias de América continental. El medio ambiente se puede proteger sin resignar
una vida confortable. Esto que siempre nos intentan achacar a los ecologistas de que ustedes están planteando volver a la edad de piedra, o ustedes están en contra del progreso, por culpa de ustedes habría que cerrar todas las empresas. Por eso es que el Green Freeze es un concepto revolucionario que va mucho más allá, que dice la tecnología es necesaria para cuidar el medio ambiente. En 1997, Greenpeace inició su campaña de bosques en la Argentina, y el primer caso fue la selva de los Yungas, un área de altísimo valor ambiental que resguarda uno de los últimos sistemas de selva pedemontana del continente. Bueno, fue impresionante porque el shock cuando nosotros llegamos al norte fue muy fuerte. O sea, en primer lugar, Salta, Jujuy, no están en el imaginario de la gente, el público argentino en general, relacionados con selvas que tienen monos, que tienen lianas, que tienen helechos arborescentes, que tienen orquídeas. Eso es más bien una imagen que se tiene de la selva misionera, esa cosa más, las cataratas, la selva misionera. Por eso el primer informe que hicimos sobre las yungas le puse el título de Nuestra otra selva, porque realmente la gente no sabía ni lo que era el nombre yungas, ni dónde estaban, ni qué eran, nada. Había que, antes de poder salvarlas, había que hacerlas conocer, había que presentárselas a la gente. El trabajo comenzó a partir del problema de la tala en una finca. Sin embargo, el eje de la campaña cobró un giro inesperado cuando, durante el trabajo de campo, se logró información que vinculaba a la empresa Techint con una serie de proyectos en la zona. La multinacional tenía un contrato con una empresa belga para construir el gasoducto norandino. Greenpeace denunció que el estudio de impacto ambiental se había hecho a medida de las necesidades de la empresa, sin contemplar las consecuencias sobre el entorno ni sobre los habitantes de la zona. La batalla impulsada por Greenpeace obligó a Techint a revisar su plan y a incorporar modificaciones que en su mayoría consideraron las demandas de las comunidades locales y de la organización. En compensación por los daños ocasionados a las yungas, Gasoducto Norandino protegió 20.000 hectáreas de selva virgen. Además, compró y donó tierras al Estado provincial. La trascendencia del debate que se despertó a partir del valor de estas tierras impulsó a las provincias de Salta y Jujuy y a parques nacionales a gestionar ante la UNESCO que declare a la zona reserva de biosfera. Las yungas fueron la puerta de entrada para conocer los grandes bosques del norte, la selva pedemontana y el bosque chaqueño, y significaron el nacimiento de la campaña de bosques. Lo más importante fue que hasta Ushuaia se enteraron lo que eran las yungas. Millones de personas se enteraron lo que eran las yungas, dónde estaban. Se generó una nueva zona natural en la Argentina que nadie conocía, que nadie sabía lo que era, nadie había escuchado siquiera mencionar el nombre yungas. A su vez, al recorrer el noroeste argentino, Greenpeace se encontró con una fuerza destructiva totalmente devastadora. La tala ilegal se transformó en una parte de un problema más grande: el avance de la frontera agrícola a costa de la desaparición de los bosques nativos. Hasta no hace mucho tiempo había un fuerte proceso de degradación del monte, que en la actualidad cambió por el de sustitución. La nueva imagen de la destrucción es una topadora. Las áreas sujetas a desmontes son irrecuperables para el bosque nativo, con la amenaza que implica la desertización. Bueno, lo que primero ven los campesinos o los indígenas que viven ahí es una topadora que realiza una picada. Después de que la topadora realiza una picada, se juntan varias topadoras y se las engancha con cadenas y se van arrastrando el monte. Este proceso se lo llama cadenear, y van arrastrando todos los árboles y por supuesto los animales que viven ahí. Una vez que eliminaron o desmontaron quizás los árboles más grandes, los van juntando, lo que se llama acordonarlos, se arman unos grandes cordones y después proceden a quemarlos porque bueno, ni siquiera aprovechan la madera que podrían aprovechar después del desmonte.